Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a seguir leyendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hermosas palabras. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan, cuando escribe esta escritura, ellos estaban experimentando la violencia, experimentando la persecución, y él dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Verdad? Nosotros vivimos en una época donde la iglesia y el mundo parece que ya no tienen diferencia, ¿verdad? El mundo ha entrado a la iglesia, y la iglesia, en lugar de convertir al mundo, se está convirtiendo en el mundo. Entonces Juan, los primeros cristianos, la primera iglesia permanecía fiel, permanecía pura, porque el mundo los odiaba. Qué tan diferente hoy es en nuestros días. El mundo tratando de aceptar a la iglesia, pero con sus propios métodos, ¿verdad? La inclusión, dicen ellos, ¿verdad? Pero no debe ser así.
¿verdad? Nosotros, la iglesia, hemos sido puestos, dice, como ovejas, ¿en dónde? En medio de lobos, ¿verdad? No nos debemos de disfrazar de lobos para ir al mundo, no. Debemos de ser ovejas aún en el mundo. Así que, hermanos, dice, el que no ama a su hermano, ¿qué dice? No ha conocido a Dios y es homicida. Tengamos cuidado, hermanos, de no empezar a odiarnos, a tener rencor entre nosotros, sino más bien dice, amémonos unos a otros. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, que nos permites llegar hasta este lugar, Señor, donde vamos a alabar y exaltar tu bendito nombre, Señor. Tú eres el único digno de gloria, de honra y de alabanza, mi Dios amado. Delante de ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios. Señor, nosotros queremos, Señor, en esta tarde, Señor, confesar tu nombre, Señor. Confesar que tú eres Dios, Señor. Confesar tu nombre poderoso, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque tu gracia ha sido grande para nosotros. Señor, nos has guardado, Señor Jesús, del enemigo, nos has guardado de los peligros, y por eso es que estamos en este lugar, Señor. Hoy, mi Dios amado, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Jesús. Ese es el propósito, dice tu palabra, Señor, que la fe viene por el oír, y el oír de tu palabra, Señor, no de cuentos, ni de chistes, Señor, ni de otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, sino, Señor, el evangelio puro y santo, Señor, como tú lo dejaste en tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos para no, Señor Jesús, adulterar tu palabra, Señor, sino decirlo como está escrito, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que bendigas cada vida, Señor, que está en este lugar, Señor. También los que, Señor Jesús, amablemente nos prestan de su tiempo, Señor, porque su tiempo es valioso, Señor. Su tiempo, Señor, es valioso y no están ahí, Señor, porque les sobre tiempo, Señor, sino más bien porque desean escuchar de tu palabra, Señor. Así que si alguien, Señor, se va a conectar, Señor, si alguien, Señor, va a estar en la red, Señor, te rogamos que lo bendigas de igual manera, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, mi Dios amado. Gracias por este tiempo que vamos a pasar en este lugar, Señor. Te vamos a cantar, Señor, te vamos a adorar confesando tu santo nombre, Señor. Confesando que tú eres digno, Señor, de la gloria, de la honra y de la alabanza, Señor. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, recibe, Señor, esta alabanza, Señor Jesús, que te queremos ofrendar, Señor. Como, Señor, una ofrenda grata, Señor, delante de tu presencia, Señor. Que suba, Señor, como el olor grato, Señor, como un perfume agradable, Señor. Que llegue hasta tu presencia, Señor, mi Dios. Te doy gloria, honra y alabanza, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos y digamos gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu bendita misericordia, Señor. Gracias porque me has guardado, Señor. Gracias porque estoy aquí, Señor, sano, Señor Jesús. Entendiendo, Señor, que muchos están batallando, Señor Jesús, con alguna enfermedad, alguna circunstancia en su cuerpo, Señor, y yo estoy aquí, Señor, porque tú me has guardado, Señor, mi Dios. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, levantar nuestra mano, Señor, y poder cantarte y alabarte, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Cante conmigo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Todos juntos cantemos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Una vez más cantamos, vine a adorar. Yo vine a adorar a Dios.
su santo nombre, su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, digamos todos. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y esta es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y esta es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios. Una vez más Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y esta es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, dígalo conmigo. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, cantamos todos juntos. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón y un camino nuevo me mostró. Y esta es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón
es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, Señor Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí, díselo al Señor. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Una vez más, tu amor por mi Señor. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Pruébame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pruébame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Una vez más, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Díselo, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida, Señor Jesús. Cada mañana, Señor, tu misericordia es nueva, Señor Jesús. Aún los que están allá afuera, Señor,
que no creen en tu nombre, Señor Jesús, que no quieren creer en tu nombre, Señor. Aún ellos disfrutan, Señor, de tu bendición, Señor. Aún aquel, Señor Jesús, que está duro su corazón, Señor, tú le das vida, Señor. Ellos no se dan cuenta, Señor. Pero, Señor, también ellos, Señor, son beneficiados con tu gracia, Señor, con tu amor, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que si tú, Señor Jesús, quitas tu hálito de vida, Señor, nada somos, Señor. Dice tu palabra, Señor Jesús, que cuando venga la muerte no hay poder que lo pueda detener. Porque no hay nada que pueda pelear contra la muerte cuando venga. Pero mientras que tú nos des vida, Señor, mientras que tú, Señor, protejas nuestras vidas del enemigo y de la muerte, Señor, estaremos de pie, Señor. No porque lo merezcamos, sino por tu gracia y tu amor, Señor. Por eso dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Te honramos en esta tarde, Señor. Que usted se lleve toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el poder, Señor, todo el reconocimiento, Jesús. Tú eres el centro de la iglesia, Señor. Tú eres, Señor Jesús, el principal, Señor Jesús. Todos nosotros nada somos sin ti, Señor, mi Dios. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Amén. Puede darle un aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Darle gracias a Dios por su bendito amor y su misericordia. Amén. Gracias, niños. Gracias a Dios por su bendita misericordia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar que pasen a sentarse. Amén. Y vamos a empezar con lo más importante de esta tarde, amén. Lo más importante, lo más necesario, dice la palabra de Dios, que es su palabra. Dice Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír de los cuentos, de las historietas, de los chistes, ¿dice eso? No, ¿de qué? Oír de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nuestra fe a veces no crece? Porque no escuchamos palabra. No somos aptos o no queremos ser aptos para la lectura. Y por eso a veces estamos, no sé, alejados de Dios, desanimados, tristes, etcétera, etcétera. Porque no nos acercamos a Dios con un corazón sincero. Amén. Esta tarde, hermanos, vamos a ver un mensaje más a las iglesias que Dios manda la carta. Esta tarde nos toca estudiar lo que es Filadelfia. Amén. Filadelfia es una de las 7 iglesias que aparece en Apocalipsis y es uno de los tipos, amén, de cristianos en medio de las iglesias. Amén. Así que esta tarde vamos a ver vamos a ver si nos caracterizamos con la iglesia de Filadelfia o tal vez nos quedamos en Éfeso, nos quedamos en Sardis, nos quedamos en Tiatira, estoy hablando de manera personal, no estoy hablando de manera, ¿cómo se dice? De manera general, porque todas las iglesias, hermanos, tipifican a un tipo de cristiano, amén. Dijimos que Éfeso perdió su primer amor, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué perdieron su primer amor? Porque dejaron de ver a Jesús, dejaron de ver el centro de la iglesia, el principal de la iglesia, dejaron de ver a aquel que es la cabeza, ¿verdad que sí? En Esmirna estaban sufriendo persecución y esa persecución les hizo ser firmes, ¿verdad? Todavía Dios le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque 10 años más vienen, 10 días más vas a padecer. La iglesia en Pérgamo, ¿qué dice? Tú retienes las doctrinas de los nicolaitas y la doctrina de Balaam, enseñas a tropezar a los hermanos. Ay de aquel por quien viene el tropiezo, dice Jesús, porque dice que Él los recogerá, los atará y serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Verdad? Aquí mi hermano Leo, yo sé que trabajó mucho tiempo en el campo, pero ¿qué hacían con la paja, si sembraban alfalfa, cuando ya la alfalfa se era desechada, ya no servía para nada? ¿Qué hacían? Lo quemaban,
o tiraban, no sé qué hacían, pero dice la Escritura que también los que ponen tropiezo a los hijos de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Los va a echar al lago de fuego. Amén. Así que, hermanos, dice Jesús, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y cuando dice pequeñito no está hablando de personas chiquitas, ¿verdad? Recién nacidos, no. Está hablando de los que ya son grandes, pero que están caminando en sus primeros pasos en el Evangelio. Y dice, ay de ustedes si hacen tropezar a un pequeñito. Amén. Así que tenga cuidado, hermano. En la iglesia de Tiatira estaba el feminismo, ¿verdad? Estaban mujeres enseñoreándose de la iglesia, ¿verdad? No es que la mujer no pueda hacer algo en la iglesia, claro que sí, pero el rol de líder de la iglesia no le es dado a la mujer, le es dado al varón, ¿verdad? Y les dije la vez pasada que hay iglesias donde el pastor es el varón, pero el que manda es la mujer, ¿verdad? Y hay muchas iglesias de este tipo. Es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Sardis, la que se ve viva, pero está muerta, ¿verdad? Así que ayer escuché a un joven decir, yo soy un muerto viviente, aunque estaba dándose testimonio de que Dios lo guardó de un accidente, pero estaba diciendo, yo soy un muerto viviente, ¿verdad? Que no seamos nosotros muertos vivientes, sino que de verdad estemos vivos para Dios, muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿verdad que sí? Ese es muy importante. Y llegamos a Filadelfia. Filadelfia nos va a hablar de lo que es Jesús, una iglesia fiel, una iglesia que no tiene reproches de nada, una iglesia que ha sido fiel en todo, ha guardado el nombre de nuestro Dios y no ha negado su nombre, ha estado ha estado en pruebas, en luchas, en varias circunstancias, pero se ha mantenido fiel. Dice la Escritura, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿porque qué? Porque es poder de Dios. Y una vez más le digo, tal vez nosotros no nos avergonzamos de decir soy evangélico, pero ¿qué tal? ¿El Evangelio no se avergüenza de nosotros? ¿Cómo ve? Yo no me avergüenzo de hablar del Evangelio, pero el Evangelio tal vez se avergüenza de mí. No somos dignos representantes del Evangelio. Hace rato le quería yo decir, si leemos toda la Escritura está bonita, toda, sin excepción, aun cuando Dios castiga, es bonita porque pone para nuestro beneficio. El problema es que lo escuchamos como algo bonito, como ahorita cantábamos, tu fidelidad es grande, incomparable es, tu amor incomparable es, pero si no llega ese entendimiento al corazón, lo cantamos como un canto bonito y nada más. Y no logramos entender realmente la fidelidad de Dios. Hermanos, ayer alguien nos decía, ya siento frío en los pies, me está calando el frío, no antes me gustaba el frío, ahorita ya no, porque ya me está agarrando el frío, como diciendo ya me estoy envejeciendo. Y de repente yo estaba mirando en las noticias cristianas y apareció una noticia que dice que en Medio Oriente, no me acuerdo el país, en Afganistán creo, dice que mataron a un pastor a golpes, lo mataron e hicieron cuanto quisieron con él. Mientras que esta persona decía, no, es que me sufro de los pies, y yo le digo, mira el verdadero sufrimiento de los verdaderos evangélicos. Nosotros quejándonos porque está frío, porque está caliente, porque esto, porque aquello, y allá muriéndose, allá le están cortando la cabeza. ¿Verdad que cuando vamos a visitar un enfermo, dices tú, gracias Dios porque estoy bien, aunque me duele algo en el cuerpo, pero puedo caminar, puedo valerme por mí mismo? Pero cuando vamos a ver a alguien que está de verdad sufriendo, uno dice, gracias Señor que estoy bien. Entonces imagínense, hermanos, esta iglesia la vamos a ver como una iglesia fiel. No sé si me pasas mi control por ahí. Vamos a ver lo que es la iglesia de Filadelfia. Vamos a abrir nuestra Biblia en capítulo 3, versos 7 al 13 de Apocalipsis. Apocalipsis 3, 7 al 13. Amén.
Y por reverencia a la palabra, vamos a pararnos a leer todos los versículos tocante a Filadelfia y luego usted se sienta. Voy a tratar de ser breve, si no puedo terminar, lo dejo para el siguiente, pero voy a tratar de acabar. Amén. La sexta iglesia. ¿Está listo? Lo leemos, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te ruego, Señor, que me des permiso, licencia para hablar tu palabra, Señor. Señor, estoy temeroso, Señor, de decir algo, Señor, que a mis hermanos, Señor, les afecte en su salvación, mi Dios. Yo te ruego que me ayudes, Señor, y que guardes, Señor, mi vida, Señor. Dame la fuerza, dame, Señor, las palabras, Señor, necesarias para yo exponer tu palabra, Señor. Te pido que reprendas todo espíritu de cansancio, todo sueño, Señor, que se vaya en el nombre de Jesús. Señor, porque cuando lleguen mis hermanos allá a tu presencia, Señor Jesús, nada, Señor, no habrá ninguna excusa, Señor Jesús. Padre Santo, cuando lleguen allá, Señor, tú les recordarás cuántas veces, Señor, escucharon tu palabra, Señor. Y si, Señor, aquí nos dormimos, nos cansamos, nos fatigamos, Señor, el Señor nos recordará, Señor, cuando nos dormimos, aun cuando estaba en tu palabra, estaba siendo expuesta, Señor. Así que, mi Dios, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes y nos guardes. Si alguien, Señor, está conectado, guárdalo, bendícelo, Señor, y que pongas en su corazón no nada más el oír, Señor, sino que agarre la Biblia, su palabra, tu palabra, Señor, y que también escudriñen, Señor, porque, Señor, ellos deben de leer lo que nosotros estamos hablando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Y antes de sentarse, antes de empezar, estírese un poquito para que aguante el tiempo. Amén. Para que no se duerma. Amén. Y si se quiere dormir, ya voy a empezar a traer una pistolita de agua y le voy a echar agua fría con hielos para desde aquí mandarle un poco de agua, ¿verdad? Para que no se duerma. Porque si no, para que se despierte. Amén. Filadelfia. Ahí está Filadelfia. Al sureste de Sardis, amén, al este de Esmirna, de Éfeso, un poquito al norte de la Odisea, ¿verdad? Estamos ahí y vamos a hablar sobre Filadelfia. Es la sexta iglesia, la sexta carta que Jesús manda para de las siete iglesias. Amén. Esta iglesia es la sexta en recibir la carta que Dios envía a las iglesias. Esta es la época donde la iglesia fue y trabajó por el Señor. Es la iglesia misionera. Filadelfia significa amor fraternal. Fue fundado por el rey persa Atalo II. El mensaje de la iglesia a Filadelfia. Filadelfia, amor fraternal. Si nota aquí le puse la iglesia fiel. Amén. Amor fraternal es lo que significa Filadelfia. Fue fundado por el rey persa Átalo II, rey de Pérgamo, sobre el año 150 a.C. al 160, entre esa época antes de Cristo. A este rey le llamaban Filadelfo porque tenía amor por su hermano.
por el amor que le tenía a su hermano Eumenes II, y fundó la ciudad en honor a su hermano y le llamó Filadelfia, la cual significa, como ya puse ahí, amor fraternal. Átalo II era menor que su hermano Eumenes II, ¿verdad? Y siendo menor, él amaba a su hermano murió, él se quedó en el reinado y él fundó la ciudad de Filadelfia y le puso Filadelfia en honor a su hermano. Hoy en día existe muy poco de la antigua Filadelfia, gracias a los terremotos en la región, pero en los días del Nuevo Testamento era una ciudad con una variedad de templos paganos y un importante asentamiento de judíos. Había una iglesia cristiana en Filadelfia y se recuerda como una de las iglesias a las que Jesús escribió en el libro de Apocalipsis. Debido a la influencia griega, su belleza arquitectónica, sus templos, etcétera, le llamaban la pequeña Atenas. Mire, unas ruinas de la ciudad de Filadelfia, sus ¿cómo se dice? Sus torres, sus fortalezas, ¿verdad? Esa es una foto, hay varias en la web, pero esa es la que más me gustó y la que quise poner porque se ve un poquito más mejor. Alrededor de la ciudad hay población, esta ciudad no está abandonada, la ciudad está en medio, la antigua ciudad queda en medio y todo alrededor está la ciudad actual que se llama, déjenme ver aquí, Alashehir. Amén. La pequeña Atenas. Solo con decir esto nos damos una idea del paganismo que se practicaba allí. También había una comunidad judía, del cual Jesús dice de ellos la sinagoga de Satanás. La ciudad fue destruida en el año 17 por un terremoto, y el mismo terremoto que destruyó Sardis en el año 17. La ciudad cambió de nombre 2 veces. Hoy se le llama Alashehir, que significa ciudad rojiza. Amén, eso significa Alashehir. ¿Qué más? A lo largo de la historia de la iglesia hubo aquellas que se olvidaron del primer amor, como Éfeso, aquellas que sufrieron persecución, como, ¿cuál? Esmirna. Pues aquí, aquellas que retenían doctrinas falsas, como Pérgamo, aquellas iglesias que toleraban las mentiras, como Tiatira, aquellas iglesias famosas con el mundo pero muertas para Dios. Así también hubo y hay iglesias fieles. Esta carta va dirigida a una iglesia fiel. Ahora, uno dirá, o cuando escuche a alguien esta predicación dirá, y déjame adivinar, ustedes son esa iglesia fiel, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos esa iglesia fiel, ¿verdad que sí? Qué bonito sería que Dios nos mire como una iglesia de Filadelfia. Pero ¿se recuerda cómo muere una iglesia? ¿Se recuerda cómo vimos que se muere una iglesia? La pereza espiritual, quieren una doctrina diferente, quieren escuchar lo que les gusta, no quieren escuchar que somos pecadores, porque dicen, no prediques del infierno porque se van a ir los diezmos. Eso no está bien. Es mejor predicar la verdad, porque allá cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho. Así que a lo largo de la historia siempre ha habido este tipo de iglesias, y hoy en pleno siglo XXI existen iglesias donde Jesús ya no es el centro, donde Jesús ha pasado a ser segundo, tercero, hasta cuarto o quinto lugar, y el primero es el apóstol, el primero es el profeta, o primero es el apóstol, luego la profeta, luego los ancianos, luego esto, y Jesús, bien, gracias, ¿verdad? Hay iglesias perseguidas allá en China, allá en Afganistán, en los países musulmanes, están muriendo nuestros hermanos, pero ellos mueren con fe, ¿verdad? Mueren de pie, con la cara en alto, diciendo Jesús es el Señor. ¿Se imagina que usted esté en un lugar de estos y que lleguen los mahometanos, los islámicos que creen en Mahoma, que creen en Alá, y escuchen que lleguen, ¿saben? Su grito de ellos es Allahu Akbar. Imagínense que uno entre ahorita, ¿verdad? Vestido así como árabe y diga Allahu Akbar y luego empiece a tronar balazos. ¿Qué haría usted? Bueno, allá en países islámicos están haciendo eso.
¿verdad? Donde el que se dice ser cristiano está muriendo, lo están martirizando. Así que en pleno siglo XXI existe la iglesia perseguida como Esmirna. En pleno siglo XXI existe iglesias como Pérgamo, que ponen tropiezos al hermano, ¿verdad? Pone tropiezos, se enseñan doctrinas de Baal, ¿verdad? Y enseñan doctrinas de los nicolaitas. ¿Qué dijimos que era la doctrina de los nicolaitas? Los que se enseñorean de las iglesias. Los pastores, los líderes que dicen aquí yo mando, aquí mis chicharrones truenan. No, dice la Escritura. ¿Aborrece Dios eso? Sí. No le gusta al Señor. La iglesia no está llamado para enseñorearse, sino para cuidar la grey de Dios con temor, porque no son de ellos, son de Dios. No por obligación, sino con voluntad propia, dice la Escritura. En pleno siglo XXI existen iglesias como Tiatira. ¿Cómo? Vuelvo y le digo, están dejando que las mujeres seduzcan a los siervos de Dios. El feminismo ha entrado a la iglesia. En pleno siglo XXI existen iglesias como Sardis, que ante el mundo se ven vivas, se congratulan con el mundo, se abrazan con el mundo, pero para Dios están muertas. Pero en pleno siglo XXI también existen iglesias fieles. Es decir, en toda época Dios ha guardado su remanente fiel. Muy bien, comencemos. Jesucristo en esta carta se presenta como el Santo. Amén. Vamos a leer ahí el capítulo 3, verso 7. ¿Lo tiene? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, escríbele al pastor de la iglesia de Filadelfia, escríbele al predicador, escríbele al que lleva el mensaje, escríbele al que es el líder espiritual de la iglesia, escríbele. ¿Y qué le voy a escribir? Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿quién manda la carta? El Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es el que manda el mensaje. Jesucristo se presenta como el Santo, aludiendo a su divinidad, del cual en el Antiguo Testamento se le daba a Jehová, el Santo de Israel. En el Antiguo Testamento no encontramos el nombre de Jesús, pero siempre se habla del Santo de Israel. Sed santo porque yo soy santo, sed santo como vuestro Dios es santo. O sea, el santo los israelitas lo relacionaban más con Dios, el Todopoderoso, el Padre, el Abba, ¿verdad? Entonces Jesús se presenta y dice, yo soy el Santo, es decir, el Padre y yo, uno somos. Así se presenta Jesús, yo soy el Santo. Del cual en Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Lo leemos rápidamente, Primera de Juan 2:20. Es muy bonita esta escritura, hermanos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando nosotros de verdad queremos saber de Dios, su unción viene sobre nosotros, del cual el apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Y cuando tenemos la unción del Santo, podemos escudriñar la escritura o podemos oír al que está hablando y decir, esto no está bien, esto está de acuerdo a la palabra de Dios. Así que Jesús se presenta como el Dios de Israel, el Santo de Israel. ¿Qué más? El verdadero. Lo contrario del padre de mentira y de los que se decían ser judíos y no lo eran, los embusteros de la sinagoga de Satanás. ¿Verdad? Jesús dice que Satanás es padre de mentiras y en él no hay verdad. Y más adelante vamos a ver lo que es la sinagoga de Satanás, los que se decían ser judíos y no lo eran. Así que vamos a ver todo eso. Dice, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí la escritura hace alusión al libro de Isaías 22, 15 al 25. Vamos para allá. Isaías 22, 15 al 25.
Gloria a Dios. Voy a leer corrido para que usted lo escuche, sígame con la vista. Dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O quién tienes aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, de las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Dice la escritura que Sebna era un tesorero, un mayordomo. Se dice que el tesorero, el que cuidaba de los tesoros del rey, era el segundo de su señor. O sea, el rey, ¿verdad? El rey era el principal, pero el mayordomo podía quedar a cargo de su casa, un tipo José en Egipto, ¿verdad? Pero este Sebna, ¿qué hizo? Dice que aprovechando su posición, aprovechando su autoridad, aprovechando su mayordomía, ¿qué hizo? Dice, labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. ¿Qué dice? Dios le dice, Sebna, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás haciendo un sepulcro hermoso aquí en Jerusalén? ¿Tú crees que aquí vas a morir? Dios le dice no. Y es que Dios le había dado autoridad a este Sebna, pero él lo había usado como él había querido. Lo estaba usando como para su conveniencia. ¿Le suena algo similar hoy en día? ¿Qué hacen los gobiernos? Cuando van y piden votos, dice, los voy a recordar cuando llegue yo a la presidencia, cuando llegue yo a esto, voy a venir a visitarlos. Y nos engañan con una gorrita, con algo, votamos por ellos y cuando llegan, ¿qué hacen? Se olvidan. Aprovechan su posición y hacen para ellos riquezas. Sebna estaba haciendo lo mismo, pero Dios le dice, mira, te he mirado, Sebna, y no has tenido temor. Y ya te has aprovechado de tu autoridad, por lo cual dice, te vas a morir en tierra ajena. Y el sepulcro que hiciste, ¿de quién será? Lo mismo que Jesús habla del rico en los evangelios, dice, de todo lo que tienes, ¿qué dice? ¿De quién será? ¿Verdad? Sebna fue llevado a Babilonia, por lo que nos dice la escritura, allá murió, y en su lugar fue puesto un hombre justo, un hombre que no hacía lo mismo que Sebna y se llamaba Eliakim. Y a Eliakim se le dice, te voy a dar la autoridad que tenía Sebna. Y dice, y cuando abras nadie cerrará, y cuando cierres nadie podrá abrir. Pero este es un tipo nada más de Jesús, la sombra del verdadero. A Sebna se le dio autoridad y su autoridad fue buena, fue justa, pero Sebna murió y con él su autoridad. ¿Sí me entiendes? Sebna, cuando murió, ahí acabó su autoridad.
Pero Sebna apuntaba ¿a quién? Al que en Apocalipsis dice, yo tengo la llave de David. Él estaba apuntando a Jesús. Jesús es la persona, Eliakim era la sombra. Y entonces aquí Jesús dice, yo soy mejor que Eliakim. Eliakim murió, pero dice Jesús, yo vivo para siempre y mi autoridad no se termina, nunca se termina. Y Jesús dice de sí mismo, dice, yo tengo toda autoridad en el cielo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quiere ver dónde dice eso? La llave de David simboliza autoridad. Vayamos a ver Mateo 28, 18. Yo lo disfruté cuando estaba estudiando, aunque me agarró la tarde, porque quería yo ponerle más, pero creo que puse lo necesario y vamos a tratar de terminarlo esta noche. Si no podemos, lo dejamos para otro día. 28, 18. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo dominio, toda autoridad, dice, toda potestad me es dada en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra. Así que Eliakim solo en un pedacito de tierra en Jerusalén, en donde él trabajó. Pero Jesús, el verdadero, el que tiene la llave de David, dice no nada más en un pedacito, dice en el cielo y en la tierra. Así que es mejor Jesús o Eliakim, por mucho Jesús, porque él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Muy bien. Leamos Juan 5, 19 al 29. Perdón, hermanos, pero mi garganta no me deja tranquilo. Juan 5, 19 al 29. Veamos lo que dice la Escritura. Y gócese con la palabra, amén. 5, 19 al 29 dice, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a dónde van? A resurrección de condenación. Es decir, tú y yo, hermano, nos vamos a morir. ¿Cuándo? Tú no lo sabes, tampoco lo sé, pero dice que unos morirán para resucitar, para gloria, para vida eterna, pero otros resucitarán para condenación eterna. ¿Cuál de esos quieres tú? Ahora Jesús dice, yo tengo la autoridad, yo tengo las llaves del infierno, dice. Toda autoridad me ha sido dada. Así que es mejor Jesús que Eliakim, por mucho. Y Él es el que manda la carta. Él es el que te va a hablar y me va a hablar a mí, si de verdad somos fieles. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso, volvamos a Apocalipsis 3. Mucha Biblia vamos a usar en esta tarde para que aprendamos a usar la espada, porque si no, no la sabemos usar.
Dice el 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya que esta iglesia es la más fiel de las 7 iglesias, ¿verdad? Jesús pasa luego y sin reproches a las promesas. Todas las iglesias anteriores, ¿verdad? A excepción de Esmirna, todas tienen un reproche. Pero pero has dejado tu primer amor, pero tienes a la doctrina de Balaam, pero tienes a esa mujer, Jezabel, que enseña a fornicar a mis siervos, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Aquí en Filadelfia no hay ningún reproche, hermanos. Así que Jesús no se preocupa por reprochar algo a la iglesia. Más bien luego pasa a las promesas. ¿Cuáles promesas o por qué las promesas? Porque dice, te has mantenido fiel. Te has mantenido fiel. ¿Te imaginas que el Señor nos diga, puse 2 pilares aquí porque vamos a ver mucho de pilares? Dice la Escritura, dice, ahí donde nosotros vemos, dice, te has guardado y como no tienes ninguna queja, mira lo que te voy a dar. Mira lo que te voy a ofrecer. Y mire, yo encontré aquí en la iglesia de Éfeso, tenemos, déjeme ver aquí, 9 promesas en ese pedacito de capítulo de escritura. 9 promesas. Así que vamos a empezar con la primera. Y si nos da el tiempo lo terminamos, y si no, aunque lleguemos al 3 o 4 y después lo vemos en el siguiente mensaje. Amén. Dice, la iglesia de Filadelfia era pequeña en número y económicamente no era una iglesia pudiente. Ellos no tenían suficiente poder económico, aunque en Filadelfia había riqueza, había mucho dinero, pero la iglesia dice que no tenía poder, era pequeña y era económicamente pobre, no era muy pudientes, pero ellos gozaban de una buena reputación dentro de la sociedad. Su testimonio ante ellos era irreprensible, tenían poca fuerza, no eran débiles, eran valientes y aunque les quedaba pocas fuerzas, seguían siendo fieles a su Señor. De ahí que Dios mismo les abrirá o les abriría una puerta. ¿Cuál es la diferencia entre valentía y debilidad? Entre pereza y debilidad. ¿Cuál es la diferencia? El pobre, o más bien el perezoso, puede tener mucha fuerza, puede ser un hombre muy fuerte, un hombre que tenga fortaleza. Está bien para que despierten, ¿verdad? Un hombre que tenga unos buenos músculos, pero cuando es perezoso, ¿qué va a hacer? Nada, ¿verdad? Tiene sueños y vuelve a soñar para ver si sus sueños se cumplen. Es perezoso, y lo cual nunca va a ganar nada. Ahora, la diferencia entre ser débil, ¿qué es? El débil es porque se le están yendo las fuerzas, pero probablemente ha luchado, ha batallado, ha estado allí, pero de tanto pelear, ¿qué pasa? Se va debilitando. Sansón, cuando vinieron los filisteos, dice que agarró una quijada de burro y mató a 1000 filisteos, pero al final estaba cansado, ¿verdad? Y oró a Dios y le dijo, Señor, por tu mano he matado a 1000 filisteos, ¿me dejarás morir de sed? Fíjate, un valiente, un fuerte, uno que mataba a miles de personas, al final de sus batallas se volvía débil. ¿Por qué? Porque el cansancio era normal en él. Y nosotros también a veces cuando empezamos estamos fuertes, envalentonados, pero cuando va pasando el tiempo, peleamos, luchamos y sentimos que las fuerzas nos van dejando. Por eso el canto que dice, cansado del camino, sediento de ti, ¿verdad? Un desierto he cruzado, ¿verdad que sí? Como soldado he peleado, pero ahorita me quedé sin fuerzas. Y luego el canto dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Pero ya ahorita los cantos ya son más un show, pero antes hacían cantos hermosos que
que donde nos sumergía a pedirle a Dios fortaleza, pedirle a Dios misericordia. Y aquí la iglesia de Filadelfia había empezado fuerte, era valiente, pero con el tiempo se iban poniendo débiles. Pero no por eso dejaban de predicar. Era una iglesia que no escatimaba para predicar el evangelio de Jesús. Y por eso Jesús dice de ellos: te abriré una puerta que nadie puede cerrar. La puerta que ninguno puede cerrar, pues el que la abre es, ¿quién? Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Si Jesús está peleando por ti, ¿quién te puede vencer? Pero si tú estás peleando por tu propia cuenta, espera las derrotas. ¿No le ha pasado que a veces estás tratando de salir de algún problema, de alguna circunstancia, de algo que te metiste y lo estás haciendo con tu fuerza y no puedes? A veces ya ves que ya viene, ya estamos levantándonos y de repente de un sopetón para abajo otra vez. ¿Por qué? Porque no está Dios. Porque no está Él guiando lo que debemos de hacer. Pero cuando el Señor dice te fortalece y abre una puerta, ¿quién la puede cerrar? Ni el diablo, hermanos. Ni el diablo puede cerrar esa puerta. ¿Quién cerró la puerta cuando Noé entró al arca? Dios. ¿Usted cree que primero la puerta ha de haber estado pesada? Noé no la pudo haber cerrado él. ¿Cómo? Se queda fuera, exacto. Ahora imagínense, Noé que hubiera cerrado la puerta y viendo a las personas muriendo, los bebés muriendo, ¿verdad? Noé, por lo que se dice de la escritura, era justo, por lo cual podemos ver en Noé que de las personas que habitaban el mundo en ese tiempo, Noé todavía tenía sentimientos, amaba a Dios. Ahora te imaginas que Noé, viendo a la gente muriendo, ¿usted cree que Noé no hubiera podido abrir la puerta? Para que 1, 2, 3 se salvaran. Pero como Dios fue quien cerró la puerta, Noé no lo podía abrir. Así que hermano, cuando Dios está de tu lado, ¿quién te puede vencer? Nadie. Absolutamente nadie. Pero a veces vamos a dar derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo solos. Ahora, ¿qué significa la puerta abierta? ¿Qué significa? Ahora, le dije lo de la escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto de la puerta abierta, ¿qué significa? Esta iglesia fue perseguida por los judíos que habitaban en esa ciudad. Ahora, si algo tienen los judíos es que no aceptan que un gentil tengan por maestro a un judío. Para empezar, los judíos a los gentiles le llamaba perro. ¿Se acuerdan que dijimos que la mujer que llegó pidiendo misericordia por su hija, Jesús le dice, no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos? Ella era una gentil. Pero dice la mujer, dice sí, pero los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y Jesús, ¿qué dice? Ve, tu fe, conforme a tu fe, así se hizo. ¿Verdad? Entonces mire, a los judíos no les parecía nada que un gentil tenga por maestro a un judío. ¿Sabe que cuando Pablo fue apresado en Jerusalén lo acusaron de que habían metido a un gentil, a un griego? ¿Verdad? Y agarraron a Pablo y casi lo matan ahí en Jerusalén. Porque según ellos habían metido a un gentil al templo. Y no fue así. Entonces mire, y por ende podemos imaginar la opresión que eso significaba para la iglesia que seguían o siguen a un rabino judío del primer siglo. Hermano, ¿usted está siguiendo a un rabino judío? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Si usted dice ser cristiano, está pisándole los pasos a un rabino judío. Porque dice la palabra que la salvación viene de los judíos. Y eso es lo más importante que usted sepa, hermano, porque a veces nosotros queremos seguir los pasos del apóstol, los pasos de la profeta, los pasos de...
esto de aquel, y no. La Biblia dice que nosotros seguimos a Jesús y sus pisadas los vemos de pisada. Es nuestro rabino, nuestro maestro, y es un judío, y para los judíos esto no cabe en la mente. Pablo habla de esta puerta abierta cuando en Hechos dice, se me ha abierto puerta grande para predicar el evangelio. A eso se refiere la puerta. Vamos a leer 1 Corintios 16, 8 y 9. 1 Corintios 16, 8 y 9. Primera de Corintios 16, 8 y 9 dice así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Si el Señor, dice, y muchos son los adversarios. ¿Qué es la puerta abierta? El evangelio, cuando se abre para predicar el evangelio. Vamos a ver Mateo otra vez 28, regresa a Mateo 28. Yo sé que es mucha escritura, pero vamos a leerlo. Lea el contexto de Mateo 28 para unirlo con Hechos 16, 8, lo que dijo Jesús y lo que dijo Pablo. Dice ahí, vamos a leer desde el 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿para qué esa potestad? Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para qué es la potestad que se le ha dado al Hijo? Para que sus seguidores vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Pero usted ha escuchado a veces que decimos: si Dios abre la puerta, compraré esta casa. Si Dios abre las puertas, conquistaré a esa muchacha. Si Dios me abre puertas, haré esto, haré aquello. ¿Sabe? Un pastor escuché decir, muchas veces se nos abre la puerta, se nos abren más las puertas a la tentación y a lo que nos haría daño. ¿O no es cierto? ¿Quién le ha pasado que cuando compra una casa, por ejemplo, cuando los dealers, cuando las compañías grandes que venden carros o tal vez venden otro tipo de cosas, cuando se dan cuenta que tú compraste una casa y diste una gran cantidad de dinero, aunque lo compraste a crédito o lo compraste cash, como sea, pero ¿quién le ha pasado que después de eso te llegan tarjetas de crédito? Te dicen que calificas para un carro, que calificas para esto. Ahora, ¿será eso una puerta abierta para bendición? ¿Qué será eso entonces? Una tentación de ir por un carro último modelo, pero al momento que vas y sales de ahí, ¿qué traes contigo? Aparte de la troca. Una gran deuda. Entonces, ¿eso se convierte en una puerta abierta? No. Aquí exactamente la Biblia dice que la puerta abierta es para predicar el evangelio. Dice que la autoridad que tenemos de Cristo es para predicar el evangelio de salvación, no para nuestro beneficio, hermanos, no para lo que nosotros queramos. A la iglesia en Filadelfia Dios le promete abrir puertas para que estos siguieran testificando del poder del evangelio de Jesús. Mire lo que dice Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. De la armadura de Dios, pero terminando Pablo de decir la armadura de Dios en el 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica
en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren lo que dice Pablo. Oren, dice, y por mí. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Oración. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que vea, hermanos, la puerta abierta no es para tus propias conveniencias. Por lo menos bíblicamente la puerta abierta que dice Jesús, abre y nadie cierra, ¿qué dice? Es para el Evangelio. Y si cierra Jesús para que no prediques, ¿quién lo puede abrir? Nadie. Por más que estés ahí duro y dale con una persona que Dios ha cerrado, no lo vas a traer a los pies de Jesús. Pero cuando Él abre, ¿quién lo puede cerrar? En un momento a otro tú ves que la persona recibe el Evangelio y empieza a cambiar de vida. Así que, ¿qué dice la Escritura? La puerta abierta es para predicar el Evangelio, y los verdaderos predicadores como Pablo, dice, oren por nosotros, para que cuando abramos la boca podamos hablar los misterios del Evangelio y hablarlos de verdad, y no buscando sus propios beneficios. Amén. Dice los de segunda promesa, esa es la primera promesa, abriría puertas Jesús. Segunda promesa, los de la sinagoga de Satanás vendrán a ti y se postrarán y reconocerán que yo te he amado. Los judíos se creían que por ser hijos de Abraham ya tenían la salvación. Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Juan 8:39 al 47. Juan 8:39 al 47 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Note el orgullo de los judíos. Nuestro padre es Abraham, somos judíos, somos herederos de la salvación. Pero Jesús le dice, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No sé cómo se dice. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire las palabras de los judíos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que o tenemos a Dios por padre o tenemos a Satanás por padre. No hay cosa media. Un poquito de Dios, un poquito de Satanás. No, o somos de Dios o somos de Satanás. Así de simple, hermanos. Nada más que nosotros ahorita hoy en día le ponemos, no, hermanos, puedes estar un poquito en el mundo. Mira, Dios te bendiga, ve un ratito y ve y regresa, nada más no te quedes allá. No, hermanos. Jesús dice, o quieres estar allá o estate aquí, pero no puedes estar en dos lugares. Porque dice, amarás a uno y despreciarás al otro. Nadie puede servir a dos señores. Ahora mire, los judíos que se creían ya salvos porque somos hijos de Abraham, ¿verdad? Dice Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, los judíos de Filadelfia oprimían a la iglesia de Filadelfia, los cristianos. Oprimían a la pequeña iglesia, pero Jesús le dice, ellos vendrán a ti, se postrarán ante ti y sabrán que yo te amo. En la iglesia de Esmirna, la sinagoga de Satanás los perseguiría, ¿se acuerda? En Esmirna, ¿qué dice? Que la sinagoga de Satanás, ¿se acuerda que le dije? Se unió con el gobierno
¿verdad?, de la ciudad y empezaron a perseguir a los judíos, le quitaban sus bienes, los empobrecieron. Por eso dice de Esmirna, dice, eres pobre, pero en realidad eres rica. Dice que en Esmirna los cristianos los llevaban a la cárcel y cuando salían no tenían casa, no tenían propiedades, no tenían nada, todo le habían quitado el gobierno. Y atrás de ellos, ¿quiénes estaban? Los judíos, la sinagoga de Satanás. Ahora, en Esmirna, la sinagoga de Satanás los iba a perseguir. En Filadelfia, aunque los iba a perseguir, la promesa de Jesús era, vendrán a ti después y se postrarán ante ti. Y sabe, y reconocerán que yo te he amado. ¿Por qué le dice reconocerán que yo te he amado? Porque ellos creían que por ser gentiles, Dios los odiaba. Pero cuando vendrían los de la sinagoga de Satanás, hablándose de los judíos, que se convertían al cristianismo, ellos venían y dice, de verdad, Cristo ama a los gentiles. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro. Levántate, Pedro, y come. Señor, no he comido cosa inmunda. ¿Qué dice? Lo que yo he limpiado, no le llames común o inmundo. Hermano, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Note, hermano, la palabra de Dios. Esta vez los de la iglesia, los de la sinagoga de Satanás vendrían a postrarse ante la iglesia de Filadelfia. ¿Se recuerda cuando yo le puse aquí la sinagoga de Satanás? ¿Quiénes eran? En nuestro tiempo, los proabortistas, los feministas, ¿qué más? LGBT, ¿qué más? ¿Se imagina que aquellos que sabemos que tal vez no van a ser salvados la mayoría de ellos, pero se imagina que de aquellas ideologías que van contra la palabra de Dios, vengan y se postren delante de la iglesia y digan, de verdad, ustedes tenían razón? Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no pasa? Porque hemos encerrado a Jesús en las cuatro paredes. Ellos están allá predicando su ideología allá afuera, con pañoletes verdes, con cartelones grandes, diciendo, yo soy dueña de mi cuerpo y hago con ella lo que quiera. ¿Y la iglesia? Dormida. Nosotros estamos aquí bien cómodos. ¿Verdad que sí? Así que imagínense que estos vengan y se postren delante de la iglesia y reconozcan que Dios ama a la iglesia. Ese es el segundo. Los que te odian vendrán a ti. Fíjate en las promesas de Dios para una iglesia fiel. Luego 3, yo te guardaré de la hora de la prueba. Vamos a leer el siguiente verso, Apocalipsis 3. Vuelva para allá. Espero que Dios le está hablando, que nos está hablando a todos. Dice allí en el verso 9. Antes de pasar, dice, la iglesia tiene poca fuerza. Ya le dije que no era debilidad. Pero aunque tenían poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice Jesús, lo que tú has hecho por mí y por mi palabra, ahora yo lo haré por ti. Ahora, hermanos, ¿te imaginas que Dios nos diga eso en esta noche? Lo que tú has hecho por mi palabra, ahora yo lo voy a hacer por ti. ¿Quién quedaría de pie? Porque ¿qué hemos hecho con la palabra de Dios? No la amamos, no la leemos. Ahora imagínense que el Señor nos pague así. O más bien, el Señor nos va a pagar conforme a nuestras obras. Pero la iglesia le dice, como tú has hecho por mi palabra, has guardado mi palabra, no has negado mi fe, ahora yo te guardaré en la prueba. Esta ciudad, junto con la de Esmirna, son las únicas que subsisten de todas las que se mencionan en Apocalipsis. Las ciudades de Izmir, ¿se recuerda Esmirna? La ciudad de Izmir. Y esta ciudad
donde estamos, Izmir y Alashehir se edifican alrededor de las ruinas de la antigua ciudad y son habitadas hasta hoy. No así Éfeso, que se le dijo, te quitaré tu candelero de su lugar. Dice los maometanos, los islámicos, cuando llegaron a conquistar esta ciudad, dicen que no molestaron a la pequeña iglesia de Filadelfia y le llamaron Al-Ashir, que significa ciudad de Dios, cumpliendo Dios su promesa de cuidarles. Hoy la ciudad no cuenta con gente cristiana, pero no porque Dios no los haya protegido, más bien sus habitantes huyeron por los constantes terremotos y la guerra griega otomana, fundando una pequeña colonia en Grecia llamada Nueva Filadelfia. Varias pruebas, bueno, hasta ahí. Los islámicos cuando llegaron dicen que ni ellos se explicaban cómo no molestaron a la pequeña iglesia de Filadelfia. No les hicieron nada. No pudieron, los islámicos dicen, ¿cómo no pudimos hacer nada contra ellos? Y le pusieron la ciudad de Dios. Ahora, cuando hubo guerras entre Grecia y los otomanos y los constantes terremotos, dicen que la gente que había en Filadelfia, los cristianos se mudaron al norte de Atenas. Allá llegaron y fundaron una nueva ciudad que la llamaron, una colonia que llamaron la Nueva Filadelfia. Ahora le puse aquí, varias pruebas han pasado a la iglesia a lo largo de la historia y ha subsistido, pero viene una del cual no hubo antes y no habrá después. La Biblia le llama el día del Señor. Y lo podemos ver en Joel 2.1, Joel 2.31, Mateo 24. Y en Apocalipsis podemos ver los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, de los cuales Dios dice, yo te guardaré. Vamos a leer Joel 2.1. Joel 2.1. Espero que esté aprendiendo, hermano, porque vuelvo a repetirle, cuando lleguemos allá, el Señor nos va a recordar. ¿Cómo que no te enseñé? ¿Cómo que no leíste? ¿Cómo que no escuchaste? Y te va a sacar el video, hermano. Te va a poner ahí el video donde estabas escuchando esta enseñanza. Dice así, tocad trompeta en Sión, 2.1, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Lea conmigo el verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Mire lo que dice ahí. Esto da para un estudio para Mateo 24, hermanos. 24, vamos a leer el 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y si quiere leemos todo el capítulo 24 para ver lo que dice el Señor. ¿Lo quiere leer? Yo sé que está cansado, yo sé que está batallando, pero vamos a leer un poquito, amén. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, primera señal, cuidado. Cuidadito, hermanos, nadie los engañe. Segundo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si tú traduces la palabra Cristo, lo llevas al hebreo y significa el ungido. Ahora, ¿no se escucha eso en las iglesias hoy? El ungido del Señor, el ungido del Señor. Es decir, no se presentan como yo soy el Cristo, dicen yo soy el ungido. ¿Y qué dice? Y a muchos se engañarán.
Así que hermano, cuando usted escucha y diga, yo soy el ungido de Jehová, está diciendo yo soy el Cristo. Y muchos allá van detrás de ellos. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerra entre Rusia y Ucrania. Rumores de guerra. Ahorita es una guerra, no son rumores, son guerras. Ahora imagínense. Dijo Jesús, y oiréis de guerras. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí vamos a parar. Pero puede usted seguir leyendo en su casa, el día grande y terrible del Señor. Dice la Escritura, los que estén en los montes no regresen a casa, los que estén en la azotea no bajen. Y pídale a Dios que su vida no sea en invierno, ¿verdad? Ni las mujeres que estén encinta en ese tiempo, porque ¿quién podrá correr si está embarazada? Ay de las que están encinta, dice el Señor, en ese tiempo. Ahora, note, vaya a Apocalipsis capítulo 6, y ahí va a encontrar los 7 sellos. Primer sello, un caballo blanco. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, el anticristo. El segundo ser viviente dijo, ven y mira, salió otro caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, la guerra. Tercer sello, el caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, hambrunas. Y oí una voz, verso 6, en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El cuarto sello, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Muerte y Hades, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? Y puedes seguir leyendo de los 7 sellos. En el capítulo 8, verso 6, aparecen las trompetas, 7 juicios, 7 trompetas. Amén. Y en el capítulo 16 de Apocalipsis vienen las copas de la ira. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Aunque usted no lo crea, y espero que no lo crea cuando esté allí. Mejor es creer ahorita y no pasarlo que pasarlo en el momento y diga, sí es cierto, lo que dijo el hermano, lo que dijo el predicador era cierto, pero será demasiado tarde. Así que hermano, viene un tiempo difícil para el mundo entero. Dice ahí, vamos a Apocalipsis, donde estábamos, capítulo 3. Dice ahí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son los que moran sobre la tierra? Los impíos, los pecadores. Dice, viene juicio para ellos, los va a probar el Señor. Voy a ir un poquito más rápido. Dice, 4ª promesa, la corona. La corona. 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Se refiere a las recompensas que Dios tiene para su pueblo. No lo pierdas, guárdalas. Salvos, siempre salvos, o se pierde la salvación. Si crees que la salvación se pierde, bueno, vive para no perder tu salvación. Hazlo, vive como Dios te pide para que no lo pierdas.
Ahora, si crees que no se pierde la salvación, vive como si se perdiera, para que ni lo uno ni lo otro te sorprenda, sino más bien seas salvo. No sé si me expliqué. Si crees que la salvación se pierde, no hagas lo que a Dios le desagrada, para que ganes, no por tus méritos, sino por la fe, tu salvación. Pero si crees que no se pierde la salvación, no vivas como quieras. Guárdate, santifícate. Dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más. Entonces el que se está ensuciando, ¿qué dice? Ensúciese más si quiere. Pero si tú quieres ser salvo, santifícate más. Siguiente. Ahora, la corona se refiere a, en el tiempo antiguo, las coronas eran de laureles. Se acostumbraba a tener en las fiestas paganas. Y todos los adoradores de los ídolos llevaban puestas sus coronas. Y Jesús dice, yo te voy a dar una mejor. 5, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a leer ahí, en el 12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que lea Primera de Reyes 7:21. Toda la escritura, hermanos, se explica sola. Y todo lo que dice en el Nuevo Testamento es porque en el Antiguo ya pasó. Primera de Reyes 7:21. Ahora, recuerde que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Mire, Primera de Reyes 7:21 dice así. 7:21 de Primera de Reyes. Deje ver aquí. Muy bien, dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre, ¿qué? Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Note, hermanos, en el pasado era una hermosa columna, pero miren, en el pasado Salomón edificó, cuando edificó el templo de Dios, dice, puso separados un poquito al frente dos pilares. Uno se llamó Boaz y uno se llamó Jaquín. Ahora no voy a explicar lo de los pilares y qué significa o por qué le puso Boaz ni Jaquín. Eso lo dejamos para otro tema. Lo que interesa es que usted vea que lo que vamos a ver enseguida, ya Salomón lo hizo. Puso nombres a dos columnas. Entonces vamos a ver. Dice, en los templos paganos se veían hermosos. Los templos paganos se veían hermosos, imponentes, ya que sus columnas eran fuertes y sostenían toda la estructura en la antigüedad. Se acostumbraba a grabar el nombre de las divinidades en las columnas. También, como un símbolo de alto honor, se acostumbraba grabar el nombre de alguien reconocido en la columna. Esto es lo que se le dice a la iglesia. Ellos se conforman con que sus nombres estén escritos en columnas de piedra, pero Jesús promete que nosotros seremos columnas, no solo nuestros nombres escritos, sino columnas del templo de Dios. De ahí la recomendación del apóstol Pedro de ser piedras vivas. Piedras vivas. O sea, voy a regresar un poquito hasta atrás para que mire. Un poquito más hasta atrás, todo lo que vamos a ver aquí, mire, por lo menos esto. Las ruinas del templo de Cibeles o Artemisa, mire las columnas que están ahí todavía de pie, ¿verdad? Ahora mire las columnas en la sinagoga judía, las columnas que están. ¿Qué hacen las columnas? Soportan el templo, el techo, ¿verdad? Las columnas son una fortaleza para el edificio. Bueno, Jesús dice, mira, si me sigues, si me sirves, yo te haré una columna en el templo de mi Dios. Ahora,
esta columna se nota que es del templo de Salomón, pero si pongo la columna de, por ejemplo, de Artemisa, voy a regresarlo aunque está lejos, pero a ver si usted no se desespera. Todo lo que ya hemos visto, la piedrecita blanca, etcétera, Antipas, mira, por ejemplo el templo allá, mire cómo se ven las columnas, ¿verdad? Mire cómo se notaba. Ahora, en cada columna, hermanos, en la antigüedad se acostumbraba, hasta ahí voy a regresar, se acostumbraba a poner el nombre de una divinidad, llámese Artemisa, llámese Atenea, llámese las divinidades de la antigüedad. Pero en ellas se ponía el nombre y no nada más de las divinidades. A veces, por ejemplo, había una persona tan importante el cual se le quería honrar, se le quería dar honor, como ahorita escuchamos del Salón de la Fama del béisbol, el Salón de la Fama del fútbol, el Salón de la Fama del golf. ¿Qué es eso? Es como darle honor a una persona. Bueno, en la antigüedad, para darle honor a una persona, ¿sabe qué se hacía? Se grababa el nombre de la persona en una columna de los templos. Ahora, todo lo que leemos en la Escritura es porque Dios habla tocante a la cultura de donde está la iglesia. En esta iglesia se hacía eso. Ahora note, Dios nos dice, no voy a poner tu nombre en el pilar. No. Tú vas a ser el pilar. Tú vas a sostener el templo de Dios. Ahora tiene un significado espiritual, es lógico porque nosotros sabemos que somos el templo de Dios, ¿verdad? Tiene un significado, pero Jesús dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Ahora mire, primera de Pedro 2, 4, 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice así, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Note la importancia de ser una piedra viva y no una piedra común y corriente, porque dice Jesús, de estas piedras vivas yo haré columnas en el templo de mi Dios. ¿No le parece hermoso eso, hermanos? Ser columnas en el templo de nuestro Dios. Imagínense una columna de belleza así, que el Señor nos mire como una columna hermosa. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros siendo columnas? Primero dice, nunca más saldrá de ahí. ¿De dónde? Del templo de mi Dios. ¿Se recuerdan las palabras de David? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de mi Padre todos los días de mi vida. Y la promesa de Jesús a los vencedores de Filadelfia, ¿qué dice? Te pondré ¿cómo se dice? Como una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Note, hermanos, nunca más saldrás de allí. ¿Dónde está el templo de Salomón? Se destruyó. ¿Dónde está el templo de Herodes? Solo el muro de Jerusalén queda, el muro de los lamentos, es todo. ¿Dónde está el templo de Artemisa? Lo vimos ahí, destrozados. ¿Dónde está el templo de Atenea? Destrozados. ¿Dónde está el templo? Podemos hablar de templos paganos. ¿Dónde están? Destruidos. ¿Qué queda de las pirámides de Giza, Egipto? ¿Dónde está su esplendor? En el pasado. ¿Dónde está el esplendor de las pirámides de México? Los mayas, los olmecas, los mexicas, los teotihuacanos. ¿Dónde están los de Perú?
los de Machu Picchu, ¿dónde está la gloria de ellos? Todas se pasaron. Ahora, las columnas de los templos paganos y aún el templo de Dios eran estables hasta que llegaban los conquistadores y la destruían. Pero Dios le dice a la iglesia que si permanecen estarán para siempre en el templo de Dios. El templo de Salomón, tan hermoso, vino Nabucodonosor, la destruyó. El templo de Herodes, el segundo templo de Jerusalén, en el año 70 vinieron los romanos y la barrieron. La destrozaron. ¿Qué quedó de ellos? Nada. Piedra sobre piedra, dijo Jesús, no quedaría, no quedaría. Ahora, pero Jesús dice, si tú permaneces, estarás para siempre en el templo de mi Dios. Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice, leo rápido, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Si entramos al templo de Dios, ¿quién nos arrebatará de la mano de Dios? No hay poder diabólico que nos separe del amor de Dios. Hambre, tribulación, angustia, persecución, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada, hermanos. Así que imagínese ser columna del templo de nuestro Dios. Primero, ser columna. Nunca saldrás de ahí porque una columna es inamovible. Si la mueves se cae el techo, se cae el templo, se cae todo. Pero dice Jesús, estarás estable. Nadie te quitará. No vendrán conquistadores y tirarán esas columnas. Ahí estarán siempre. ¿Qué más? Escribiré el nombre de mi Dios. ¿En dónde? En las columnas. Por eso cuando yo estaba estudiando esto, digo, wow, qué hermoso es si llegamos a entrar a la salvación de Dios. Qué hermoso va a ser. Dice la Escritura, escribiré el nombre de mi Dios. El nombre de Dios se usa como sello de propiedad. Jesús no escribirá nuestro nombre en nosotros mismos, sino que nosotros seremos la columna y en nosotros el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note, hermanos, el sello de Dios, el nombre de Dios como sello de propiedad. Somos de Dios. Efesios 1:13 al 14. Efesios 1:13 al 14. Vamos a leer ahí. Hermosa la escritura, hermanos, de verdad hermosa. Efesios 1:13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, estamos viendo que yo seré una columna y no va a estar, esta columna se llama Élfego, Carlos, Juan, Mateo. No, dice, yo seré la columna y en mí estará el nombre de ¿quién? De Dios. Estará el nombre de Dios. Y Jesús dice, pondré en él el nombre, escribiré el nombre de mi Dios. Probablemente será el tetragramatón. No sé. No lo dice la escritura cómo va a ser. Pero probablemente se escribirá. Digamos que nosotros somos esa columna. Y ahí probablemente Dios pondrá su nombre Yahvé, Jehová, como se pronuncie las 4 letras del nombre de Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, el que es eterno para siempre. Note, hermanos, no es cualquier cosa ser fiel a Dios.
¿Qué más? El nombre de la ciudad de mi Dios. Allí en la columna estará el nombre de Dios, el nombre de la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La Nueva Jerusalén. Note, vamos a leerlo ahí, Apocalipsis capítulo 3, vuelva ahí. Yo sé que lo traigo para acá y para allá, pero es mejor. Dice ahí, el que venciere yo la haré. 1, columna en el templo de mi Dios. 2, nunca más saldrá de ahí. 3, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. 4, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Ahora, el nombre de la ciudad de mi Dios, sobre nosotros escrito el nombre de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén de Dios. La Nueva Jerusalén donde no entrarán los perros. Suena duro, pero es la escritura. Imagínese ahí, que esté ahí en nosotros el nombre de mi Dios, la nueva ciudad. Dice luego, como sello de pertenencia o ciudadanía, es como el acta de nacimiento para nosotros. Imagínense que en nosotros esté el nombre de nuestro Dios y la Nueva Jerusalén. No tendremos que usar un pasaporte, un acta de nacimiento. En nosotros estará este ciudadano del reino, este ciudadano de aquí. Y mira, está el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está el nombre de la Nueva Jerusalén. Este pertenece aquí. Mire, Apocalipsis 21, 27. Hermanos, no vamos a entrar ahí por contrabando, no vamos a entrar ahí burlando la migración. No. Dice Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. 22, 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos estarán afuera, no entrarán, no estarán en la ciudad santa, pero los que tengan el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios entrarán en la Nueva Jerusalén, entrarán allí, estarán en el templo de mi Dios. Dice el 9, y mi nombre nuevo, fíjese, todavía falta un nombre. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16, lea conmigo ahí. 19, 11 al 16, búsquelo. Dice, también el nombre también el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo estará sobre nosotros. En Apocalipsis 19, 11 al 16 aparecen 3 nombres de Jesús, de los cuales 2 de ellos lo predicamos porque la palabra nos da suficiente luz. Pero hay uno que ninguno conoce sino Jesús mismo. Lo pregunta, yo le propuse a la pregunta aquí, ¿cuál será? Mire, vamos a ver ahí, 19, 11 al 16, ¿lo tiene? 19, 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ahí está, ese nombre no lo puse, entonces son 3, ¿verdad? Son 4, perdón. Dice, la primera se llama Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito, escúchelo, un nombre escrito que ninguno conocía. ¿Escuchó? Un nombre que ninguno conocía. ¿Qué más? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está la tercera. 1, fiel y verdadero. 2, nadie lo sabe, solo Él. 3, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Note cuántos nombres de nuestro Jesús aparece ahí: fiel y verdadero, uno que nadie lo conoce, el Verbo de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice la Escritura: los que venzan, escribiré el nombre el nombre, los haré columnas,
escribiré el nombre de mi Dios, escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, y escribiré, dice Jesús, mi nombre nuevo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese nombre que escribirá Jesús en los suyos? Fiel y verdadero, el que nadie conoce, el Verbo de Dios o Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál cree usted? Puede ser que sea el que nadie conoce. El que dice ahí en el verso 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Porque aquí en Filadelfia dice, escribiré mi nombre nuevo. ¿Cuál es? No lo dice, solo dice el nombre nuevo de Jesús, estará escrito allí. Hermanos, note, si de verdad somos de Dios, no hay, ¿cómo te digo yo? No hay que por qué preocuparte. Si de verdad amas a Dios y le sirves de corazón. Porque si somos fieles, note todo lo que hace Dios por nosotros. Columnas de Dios, en el templo de Dios. Nunca saldremos de ahí. Escribirás el nombre de Dios, la ciudad santa, el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué más queremos? Es decir, como que el Señor nos sella y nos vuelve a sellar. Usted, cuando por ejemplo, mi hermano aquí que ha trabajado y ha marcado las vacas, los borregos, no sé, usted marca con una marca los borregos para nunca más volvernos a marcar, ¿verdad que no? Pero Jesús dice, mira, te haré columna, un sello. Segundo, pondré mi nombre, el nombre de Dios. Tercero, pondré el nombre de la Nueva Jerusalén. Cuarto, pondré mi nombre nuevo en ti. Es que el que es de Dios, es de Dios. Y no hay demonio, no hay Satanás, no hay nadie que pueda arrebatar a un hijo de Dios de sus manos. Las ovejas de Jesús oyen su voz y ¿qué dice? ¿Y se apartan? ¿Dice eso? No, y las sigue. Ahora note, hermanos, ¿en qué momento hablamos en esta tarde? ¿En qué momento hablamos como que de manera dura? Vamos a decirlo de esta manera. ¿En qué momento se habló duro en la palabra de nuestro Dios esta noche tocante a las iglesias malas, adúlteras, que han vendido su fe, han vendido el evangelio? ¿En qué momento tomamos un buen tiempo para reprender? En ningún momento. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia fue fiel. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros nos portamos bien, hermanos, ¿quién nos va a regañar? Se recuerda que allí en 1 de Juan, cuando leímos al empezar, dice, si tu corazón no te reprende, ¿qué dice? Estás en paz con Dios. Pero si tu propio corazón te reprende, entonces ten cuidado. A veces cuando le digo a mis hijos, si ustedes hacen lo que necesitan hacer, ¿quién se va a enojar? Nadie. Como a Esmirna, como a Filadelfia, cuando hacemos lo que debemos, no hay reproches. La iglesia fiel, la iglesia pura, la iglesia que se mantiene firme, aunque le queda poca fuerza, pero se mantiene firme, que no se avergüenza del evangelio, que aunque los demás te critiquen, que aunque los demás te digan religioso, legalista, que te digan todo lo que quieran, pero que nosotros no tengamos vergüenza de predicar el evangelio. Amén. Eso es Filadelfia. Hermoso, ¿no? Yo no sé si usted se goza, pero imagínese cómo Dios nos promete tantas cosas. Y todas las cosas que promete las iglesias que vencen son para nosotros. Todas, vestiduras blancas, la piedrecita blanca, todo lo que la Escritura dice son para nosotros, para el verdadero cristiano, para el que venza. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, vamos a orar. Si alguien está conectado, pues gracias por su tiempo y vamos a orar juntos, porque Él es Dios y merece nuestro respeto y nuestra adoración. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo,
Te damos muchas gracias, Señor, por tantas promesas que tú tienes en tu palabra para nosotros. Señor mi Dios, te doy gloria, te doy honra, Señor. Uno, Señor, se goza, Señor, cuando mira estas cosas, Señor. Cuando mira, Señor Jesús, que tus promesas, Señor, son fieles y que se van a cumplir al pie de la letra. Ninguna cosa va a faltar de tus promesas, Señor. Y el que, Señor, venza, Señor, seguramente, mi Dios amado, alcanzará lo que tú has prometido, Señor. Padre, te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Ahora, Señor, eres tú el que se va a encargar, Señor, de, Señor Jesús, aplicarlo a nuestras vidas, de que esta palabra no quede solamente como algo oído, Señor, sino que, Señor, vaya a nuestra mente, pero de nuestra mente vaya a nuestro corazón, para que produzca un cambio en nosotros. Saber, Señor Jesús, que tienes tantas promesas para nosotros, nos haría, Señor, o nos debería de hacer vivir mejor y desear, Señor Jesús, tu venida, Señor. Desear servirte mejor, desear, Señor, alabarte mejor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Ahora, Señor, tu palabra, Señor, sea haciendo efecto, Señor, en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre para siempre.